Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de SET y esta vez estamos con el libro Habla SET 3, recién comenzado. Estamos en el capítulo primero y hemos hecho pues un par de sesiones. Esta será la tercera, sí. No, la segunda. Esta será la segunda. No, esta será la tercera, perdón. Bueno, sí, alguna de ellas. Creo que la tercera. Bien, este capítulo se llama La imagen viva del mundo y empieza Seth hablando de lo que es el propósito de este libro, el que nos demos cuenta de cómo funciona en realidad la experiencia que estamos teniendo. ¿Cómo funciona? Pues con lo que podemos englobar en la teoría de la manifestación, en que somos creadores de esta realidad, tanto individual como colectivamente. SET lo que está haciendo es darnos las pautas técnicas para que comprendamos perfectamente, con todo lujo de detalles, en la medida en la que una persona humana puede comprenderlo, no más, cómo se realiza toda esta manifestación de esta experiencia, de esta subrealidad físico-material humana que estamos viviendo. Este capítulo empieza con un párrafo que a mí me parece muy indicativo de lo que Seth quiere explicar, que dice así: la imagen viva del mundo se desarrolla en la mente. El mundo tal como se os presenta se parece a un cuadro tridimensional en el cual cada persona participa. Cada color, cada línea que aparece en él se ha pintado primero en una mente y solo después se materializa en el exterior. Bueno, nos habíamos quedado en un punto intermedio de la sesión 613, que fue la segunda que hicimos, y por lo tanto vamos a continuar a partir de ahí. Seth nos va a seguir explicando técnicamente cómo se produce esta cuestión de la manifestación de nuestra experiencia de vida individual y colectiva, formando la realidad que aquí conocemos. Y sigue diciendo Seth: todo lo que experimentáis posee conciencia. Todo lo que experimentamos posee conciencia. A ver, ¿nuestro cuerpo posee conciencia? Sí, cada célula de nuestro cuerpo posee conciencia. Y nuestro cuerpo tiene un aglomerado final que es la suma de las conciencias de todas nuestras células. Nosotros estamos ahora mismo vehiculizados en ese conjunto de conciencias celulares que finalmente dan la conciencia de personaje. Vamos andando por la calle, todo lo que vemos, animal, vegetal o material, tiene conciencia detrás. Es decir, todo ha sido pensado en una mente y manifestado posteriormente de forma individual o colectiva. Todo lo que experimentáis posee conciencia, trascendentemente. Trascendentemente, refiriéndonos a que nosotros, como el diseño de esta experiencia humana es para que no nos demos cuenta inicialmente de esto, pues lo que vemos son cosas, personas, plantas y animales. No nos damos cuenta de que hay una conciencia detrás que es la que está pensando y sosteniendo esa realidad y manifestándola. Y cada conciencia está dotada de su propio tono emocional. Esto puede llevarnos a realizar un ejercicio muy interesante y muy sencillo, que es, cuando vas andando por la calle, ir detectando el tono emocional de cada cosa que va apareciendo en tu vida y se va acercando a ti y después alejándose. Esto se realiza primeramente con un ejercicio que es la detección energética. Tú tienes una configuración energética personal que va más allá de tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico también es energía, pero en un nivel dimensional.
la 3D, con un nivel de frecuencia vibratoria concreto. Pero luego tienes otros cuerpos que se corresponden con otros niveles de frecuencia vibratoria u otros niveles dimensionales. Entonces, la cuestión de este ejercicio es que cada vez que pasa una persona cerca tuyo o te cruzas con un árbol y lo pasas cerca, o con una cosa, o con un edificio, o con lo que sea, intentes darte cuenta de que algo cambia en la sensación que tienes tú. Algo cambia. Claro, no te está tocando. Si te tocase sería una experiencia directamente físico-material, pero la configuración energética de eso que te cruzas toca la tuya y se puede sentir que es así. El ejercicio planificado se puede hacer como hacen en la escuela de iluminación de Ranta, con los ojos cerrados. Te pones en un espacio en donde hay diversos objetos y entonces te vas moviendo con una venda y vas intentando notar cuándo te has acercado a un objeto y cuándo no, porque algo cambia. Y entonces vas desarrollando esa habilidad extrasensorial de ir detectando las energías de las otras cosas. El ejercicio que propongo yo a lo que dice Seth, que es detectar el tono emocional, es cuando ya has aprendido a detectar esas energías, empiezas a ver que son diferentes. Puedes, por ejemplo, asignarles un color a cada una, si quieres, o un número, o tener clara la sensación que representa una respecto de otra. Por ejemplo, de dos personas que se cruzan contigo, notas la diferencia entre la energía de cada una de esas dos personas. Pues bien, ahí se puede detectar el tono emocional que dice Seth. Esto es muy interesante practicarlo. Yo lo recomiendo. Hay una estrecha cooperación en la formación de la Tierra tal como la entendéis, y de este modo las estructuras vivas individuales del planeta, animales, plantas y cosas, aunque si dice vivas puede referirse desde un punto de vista físico-material, serían animales y plantas, pero en realidad cualquier cosa trascendentemente tiene una conciencia que la piensa, que es vida también, con lo cual depende de cómo lo miremos. Hay una estrecha cooperación en la formación de la Tierra tal como la entendéis, y de este modo las estructuras vivas individuales del planeta crecen a partir del tono emocional de cada átomo y molécula, con lo cual tu tono emocional es la suma de los tonos emocionales de todas tus células. Igual que el tono emocional de una planta es la suma de los tonos emocionales de sus células y de una piedra la suma del tono emocional de sus moléculas y de sus átomos. Tú de tus células y cada célula es la suma del tono emocional de sus moléculas y de sus átomos. Así se va conformando la realidad. La carne surge como respuesta a estos acordes internos del ser. Y los árboles, rocas, mares y montañas surgen como el cuerpo de la tierra, desde los profundos acordes internos de los átomos y las moléculas, que también viven. Se está refiriendo, por tanto, a un sentido profundo. Los átomos y las moléculas viven. Las células, la ciencia humana las reconoce como una entidad viva independiente. Nace, crece, se reproduce, se alimenta y muere. Pero desde un sentido trascendente, lo que nos parece inanimado, inorgánico, también tiene vida. Una conciencia que físicamente no vemos, que está sosteniendo con su pensamiento ese elemento material. Debido a la cooperación creativa que existe, el milagro de la materialización física, el milagro para nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros creemos las cosas y creemos nuestro cuerpo y que esto es un milagro? El milagro de la materialización física, que deja de ser milagro en cuanto entendemos cómo ocurre y entonces pasa a ser ciencia y biología y naturaleza energética. El milagro de la debido a la cooperación creativa entre todas las conciencias involucradas en un determinado escenario, el milagro de la materialización física se lleva a cabo con tanta facilidad y de manera tan automática que conscientemente no os dais cuenta de vuestra participación en ella. Y esta es la clave de la cuestión.
tú estás sosteniendo todos los objetos de tu habitación. Vamos a poner el ejemplo de la habitación. Los estás sosteniendo todos, tú, principalmente tú, porque tú estás en ella y es tu habitación, aunque también se sostienen por todas aquellas conciencias que han participado en los objetos que hay en tu habitación, desde que se fabricó, alguien lo ideó, se fabricó, se distribuyó, se vendió, lo compraste. Alguien que está en tu casa y también entra de vez en cuando en tu habitación. Esas conciencias cooperan creativamente para que todo eso se esté sosteniendo. Sosteniendo el milagro de la materialización. Sosteniendo en una configuración energética que luego con unos órganos sensitivos adecuados a la percepción en un determinado nivel, como son los ojos en el nivel físico, te parezcan cosas, efectivamente, y puedas interactuar con ellas. Pero esto es energía organizada por la conciencia y sostenida en cada momento, y no eres consciente, ni tú ni el resto de las conciencias que han participado en que todo esto se pueda manifestar, no somos conscientes de que eso ocurre así. Impresionante. El tono emocional, pues, es el movimiento y la parte de vuestra energía consagrada a vuestra experiencia física es la fibra, dice entre paréntesis, la madera como la sustancia. Es decir, la parte de nuestra energía habla de nosotros como entidad holística, completa, multidimensional. La parte de nuestra energía consagrada a nuestra experiencia física, porque nuestra energía como fractales del espíritu es infinita, entonces hay una parte que la consagramos a la experiencia física. Eso es la sustancia de la cual acaban apareciendo por amalgamiento de las, dicen que son frecuencias estacionarias que hacen que la energía se densifique y se amalgame de manera que con unos sentidos físicos adecuados podamos interactuar con ellas. Pero el tono emocional es el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que esto no permanece si no es acompañado por un tono emocional que lo sostenga. Con lo cual el tono emocional mueve a esa energía, que es la sustancia base con la cual creamos todo. Sustancia base y movimiento, tono emocional. Desembocan lo que sois como seres físicos y os materializan el mundo de las estaciones, del espacio, de la carne y del tiempo. Ha puesto Seth algunos ejemplos de lo que es nuestra realidad. Las estaciones, el espacio, la carne y el tiempo. Todo eso son diseños que la conciencia sostiene en su mente, colectivamente. Los que más directamente te afectan a ti como tu cuerpo, bastante más individualmente, pero en realidad todo es una creación colectiva, con acuerdos de diseño, de percepción y de manifestación, con acuerdos de todo tipo. Su origen, no obstante, es bastante independiente del mundo que conocéis. Claro, la ciencia pues llega a un punto en el que dice, vale, pues mira, sí, un cuerpo, órganos, o sea, sistemas, el sistema nervioso, el sistema digestivo, órganos dentro de esos sistemas, células, moléculas, átomos, partículas subatómicas, partículas cuánticas, energía. Pero es que lo físico solo percibe la energía física, pero hay más energías antecedentes, cuyo origen es bastante independiente del mundo físico que conocemos. Muchas personas se quedan en la explicación química de las cosas. Perdona, no te quedes en la explicación química porque ya llevamos 120 años más o menos con la explicación atómica y subatómica.
pues avanza, porque la espiritualidad te va a dar una explicación más allá, no solo de la química, sino de la atómica y la subatómica. Su origen es bastante independiente del mundo que conocéis. Todo esto desemboca, según nos dice la espiritualidad, en la mente infinita del espíritu, que es la generadora inicial, activadora de toda experiencia posterior. Cuando aprendéis a sentir vuestro propio tono, entonces sois conscientes de su poder, fuerza y durabilidad, y hasta cierto punto podéis internaros con él en realidades más profundas de experiencia. De nuestro tono ha estado hablando Seth, podéis revisaros los últimos 15 minutos de la sesión anterior. Pero bueno, por recordar un poco, decía... Vuestros sentimientos emocionales son a menudo transitorios, pero por debajo de ellos existen ciertas cualidades de sentimiento únicamente vuestras, definitorias de la conciencia que en realidad sois y que es la que está manifestando al personaje humano. Y dice ahora, ese tono emocional vuestro, exclusivo, unívoco, de vuestro ser interno, de vuestra conciencia, cuando aprendéis a sentirlo, sois conscientes de su poder, fuerza y durabilidad. Y hasta cierto punto podéis internaros con él en realidades más profundas de experiencia. Claro, nos está proponiendo Seth que hagamos un esfuerzo de hacernos conscientes de la cualidad específica del tono diferencial que tiene nuestra personalidad interna, profunda, que luego se manifiesta al exterior en la personalidad de personaje. Pero que nos fijemos en el sustrato profundo, en nuestro tono emocional permanente, que es la conciencia que sostiene al personaje físico. Porque a partir de ahí podemos internarnos con él en realidades más profundas de experiencia. Todo esto es el aumento de la consciencia, es la percepción extrasensorial, es conocer más profundamente qué somos para poder entender mucho más de nosotros. La increíble riqueza, variedad y esplendor emocionales de la experiencia física es el reflejo material de este tono emocional interno. Claro, todo lo que después experimenta el personaje humano y siente con esa increíble riqueza, variedad y esplendor emocionales, todo eso está predeterminado por ese tono emocional interno de la conciencia que realmente eres y que sostiene esta experiencia. Impregna los sucesos de vuestra vida, la dirección interna general, la cualidad de percepción, llena e ilumina los aspectos individuales de vuestra vida y determina en gran medida el clima subjetivo, persuasivo en el que moráis. Esto se puede ver fácilmente cuando tratas a una persona. Cuando tratas a una persona, puede ser que no te sea sencillo, puede ser que te sea sencillo describir cómo es en cuanto a la experiencia más superficial humana. Fulanito es así, fulanito es de esta manera, fulanito reacciona de esta forma, fulanito piensa esto, fulanito es de esta, tiene estas reacciones. Pero hay algo que no es fácilmente describible de fulanito, pero que tú sientes lo que es de él, lo sientes. Si fulanito le abandonase esa conciencia por este fenómeno de las conciencias entrantes, le dicen en inglés los walk-ins, las conciencias que entran dentro de un cuerpo. Si la conciencia de fulanito abandonase su cuerpo y entrase otra conciencia a ocuparlo, os daríais cuenta. No sabríais exactamente en qué, pero ese no es fulanito. Pues ese es el tono emocional interno que después impregna todo lo demás.
llena e ilumina los aspectos individuales de vuestra vida y determina en gran medida el clima subjetivo, subjetivo, persuasivo en el que moráis. Es vuestra esencia, pero a la vez es de amplio alcance. No determina, por ejemplo, sucesos específicos. Claro, es el tono general, no de lo que va a ocurrir concretamente, sino de vuestra interacción con ello. Ese es fulano, ese es tal como ha actuado, me cuadra que es él. No me cuadra, sin embargo, que sea fulano este tipo de, como dice Seth, clima subjetivo persuasivo que ha generado al actuar este otro, que no es fulano. No me cuadra, claro, hay algo que lo percibimos. Dice Seth, percibámoslo en nosotros mismos, porque eso lo percibimos con relativa facilidad a los demás, explicándolo así, pero lo percibimos de nosotros mismos. Es vuestra esencia, pero a la vez es de amplio alcance. No determina, por ejemplo, sucesos específicos. Pinta los colores en el extenso paisaje de vuestra experiencia. Es el sentimiento de vosotros mismos, inagotable. Pues bien, nos invita Seth a que profundicemos en ese tono emocional interno de nuestra conciencia, la que sostiene a este personaje humano, de nuestro ser interno, que conectemos con ello. Dicho en otras palabras, representa la expresión de vosotros mismos en energía pura, aquello desde donde surge la individualidad, el tú con mayúsculas, de ti con minúsculas. La inconfundible identidad que no tiene igual. Esa conciencia vas más profundo todavía y llegas al fractal de la fuente que eres, a esa chispa divina, a ese Dios que está detrás de toda la exploración espaciotemporal configurándola. Esta energía procede del centro del ser y pone ser en mayúsculas las 3 letras. De todo lo que es, ya está hablando de Dios. Entre paréntesis, con nuestras habituales mayúsculas. Bueno, es que pone todo lo que es con mayúsculas, pues las capitales de las 4 palabras. Claro, Dios, pues todo lo que es. Y representa la fuente de la vitalidad interminable. Es ser en cada uno. Es esa chispa divina, es lo que eres en realidad. Como tal, toda la energía y el poder del ser se enfoca y se refleja a través de vosotros hacia vuestra existencia tridimensional. Ajá. Conecta con tu yo superior, te dice Seth, pero conecta desde un punto de vista energético y emocional. Aunque cada uno tiene su propio tono emocional, no hay un fractal igual a otro. De los infinitos fractales que hay, no hay uno igual a otro. Aunque cada uno tiene su propio tono emocional, este se expresa de una cierta manera compartida por todas las conciencias enfocadas en la realidad física, porque hay acuerdos antes de emprender el espíritu por niveles de conciencia, por niveles dimensionales. Una determinada experiencia, por ejemplo, vamos a emprender la experiencia humana en la Tierra, pues se generan muchísimos acuerdos. Entonces, dice Seth, aunque cada uno tiene su propio tono emocional, este se expresa de una cierta manera compartida debido a esos acuerdos por todas las conciencias enfocadas en la realidad física. Imagínate que en la realidad física estamos, pues vete tú a saber, no sé cuántas, somos 8.000 millones de humanos, pero cuántas conciencias hay detrás de las plantas y en fin, bueno, las que sean. Y han llegado a unos acuerdos. Pues aunque el tono emocional de cada conciencia interna de cada personaje del escenario, sea animal, vegetal o mineral, es diferente,
pero sin embargo, debido a los acuerdos, puede expresarse de una forma compartida, común a todos. Esto es perfectamente comprensible. Así pues, por lo que a esto respecta, nacéis de la tierra, al igual que el resto de las criaturas y estructuras vivas naturales. Vale. Vamos a generar un escenario de experimentación, dice un conjunto de conciencias. Pues lo primero que hacemos, generar el propio suelo del escenario en el cual se va a desarrollar, pues el planeta, creamos el planeta. Bien, pues luego del planeta, de su superficie surge, por ejemplo, las plantas, los minerales que nos encontramos, las montañas y los mares. Todo eso surge de un acuerdo de todas esas conciencias en generar el escenario. Pero todo vehículo posterior del escenario surge también, dice Seth, de ese acuerdo de conciencias, con lo cual participa de esos acuerdos cada personaje. Pues aquí los humanos pues somos claramente distinguibles, igual que los animales, cada especie, cada raza, pero son las de aquí, no las de otro escenario, de aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, de alguna forma, participan de todo ese conjunto de acuerdos que se ha adoptado por las conciencias trascendentes en plantear un escenario con todos sus símbolos, asimilándolo al ejemplo del teatro, con la tarima del escenario, que puede ser el planeta, el decorado del escenario, que puede ser todo lo que hay en la superficie, los disfraces, los cuerpos y los personajes que se representan, las identidades de personas y animales que estamos aquí interactuando. Bueno, todo tiene un patrón común procedente de esos acuerdos. Así pues, repetimos, por lo que a esto respecta, nacéis de la tierra al igual que el resto de las criaturas y estructuras vivas naturales. En cuanto sois físicos, sois parte de la naturaleza, no ajenos a ella. Efectivamente, hay unos antecedentes, los vehículos, los disfraces, los cuerpos, animales, vegetales, inorgánicos, minerales, provienen de unos acuerdos de percepción que se establecieron al generar la tarima, el suelo del escenario, que sería el planeta. En cuanto sois físicos, sois parte de la naturaleza, no ajenos a ella. Los árboles y las rocas poseen su propia conciencia y también comparten una conciencia grupal, al igual conciencia de los árboles, conciencia de las rocas, conciencia de los humanos. Luego, claro, se forman grupos pues en función de lo que interesa. Hay una conciencia de tus células que precisamente la conciencia colectiva de tus células es tu propia conciencia de personaje. Hay una conciencia familiar, hay una conciencia del edificio, de todos los que viven en él, hay otra del barrio, hay otra del pueblo, hay otra del país, hay una de los árboles, hay una de las plantas, hay una de los leones, hay una de... La conciencia de grupo. Los árboles y las rocas poseen su propia conciencia y también comparten una conciencia grupal, al igual que las partes vivas de vuestro cuerpo. Las células y órganos tienen sus propias conciencias y una grupal. Igualmente, la raza del hombre posee una conciencia individual y una grupal, o conciencia de grupo, de la cual apenas sois conscientes como individuos. La conciencia del grupo de la raza posee una identidad. Tiene identidad. A ver, es que yo solo conozco las identidades de los elementos individuales. Cada persona tiene su identidad. Cada animal tiene su identidad. Cada planta tiene su identidad. Pero que la conciencia de grupo tenga identidad. Ah, ¿no hemos oído
que la conciencia del planeta tiene identidad y se llama Gaia? Pues esto es exactamente lo mismo. La conciencia del grupo, de cada uno de estos grupos, sea el que sea, tiene identidad. Claro que sí. Esa conciencia de grupo es algo que podría, fijaos, asemejarse, aunque no lo es, asemejarse a una identidad con personalidad. Tú, por ejemplo, eres una identidad con personalidad, quien está viendo este vídeo. La personalidad implica un conjunto de características y atributos. Eres consciente de tu propia consciencia, de tu propia existencia, eres capaz de reconocer a otras consciencias, a otras personalidades y de relacionarte con ellas. Tienes una estructura mental organizada de forma que puede interactuar en un entorno, en fin, una serie de características, ¿no? Pues bien, la conciencia de grupo, pues igual no goza de todas las características de la personalidad, pero puede llegar cerca de ello. Es una conciencia independiente, perceptiblemente independiente con claridad. Claro, nunca te has puesto a hablar con la conciencia de grupo de la raza humana porque no tiene personalidad. La personalidad es un paso más allá de la identidad, pero sí es una identidad, sí es una cosa identificable. La conciencia del grupo de la raza posee una identidad. Cada uno de vosotros es una parte de esa identidad a la vez que sigue siendo único, individual e independiente, como las células respecto de nosotros. Solo estáis limitados en la medida en que habéis elegido la realidad física y por tanto os habéis colocado dentro de su contexto de experiencia. Estamos limitados por elección. A ver, el espíritu, esa gran mente infinita, decide que va a explorar la limitación. La exploración de la limitación tiene infinitas variantes. ¿Qué vamos a explorar? ¿Qué variante de la limitación vamos a explorar ahora? Pues dentro del diseño de exploración físico-material vamos a explorar la variante de la vida humana en la Tierra. ¿Y cómo va a ser? Pues venga, empecemos con los acuerdos. Va a ser así, 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 así. En este caso ya nos dicen, es una experiencia extrema, extrema, extrema en el sentido de muy alejada del espíritu, muy involucionada, muy limitada en la operativa de la mente de los personajes que intervienen en ella, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se diseña previamente. Y solo estamos limitados en la medida en que hemos elegido qué tipo de experiencia íbamos a tener, elegido las conciencias previamente antes de tenerla y sosteniéndola posteriormente, si es que se puede hablar de tiempo en ese nivel de planificación. Solo estáis limitados en la medida en que habéis elegido la realidad física y por tanto os habéis colocado dentro de su contexto de experiencia. En cuanto físicos, seguís leyes físicas o supuestos que conforman el marco para la expresión corporal. Todo eso es fácilmente comprensible. Lo hemos elegido y aquí estamos interactuando conforme a un diseño elegido previamente. Dentro de este marco gozáis de total libertad para crear vuestra experiencia, vuestra vida personal en todos sus aspectos. Dentro de este marco. Oye, ¿el libre albedrío significa que yo puedo hacer lo que me dé la gana? Sí, dentro del marco que previamente en ejercicio de tu libre albedrío te has dado para esta experiencia. Con lo cual, tu libre albedrío es completo. Desde el espíritu, tú has ejercido tu libre albedrío completamente. Lo que pasa es que has ido estableciendo marcos de ejercicio del libre albedrío por los fragmentos de conciencia que ibas generando. Entonces dices, no, yo aquí no tengo libre albedrío completo. Sí, lo tienes completo dentro del marco que previamente en ejercicio de tu libre albedrío te has dado desde un nivel superior a uno inferior. Dentro de este marco gozáis de total libertad para crear vuestra experiencia. Ya, pero no me puedo salir de este marco. No,
porque tú mismo en otro nivel te lo has dado a ti, lo has elegido. Claro, tú no eres diferente en otro nivel. Esto es algo que se te cuenta a ti como personaje humano para que entiendas que eres un ser multidimensional, pero tú no eres diferente. Ya, pero yo no soy consciente de cómo soy yo en otro nivel. Ya, bueno, pues que ese es el diseño de experiencia que te has dado. Lo que te dice la espiritualidad es, a pesar de que no lo sepas, porque el diseño está realizado para que no sepas que tú mismo te has dado ese entorno de experiencia, la espiritualidad te dice, te informo de que eres tú el que te has dado este entorno de experiencia y crees que no puedes salir, pero es que tú mismo te lo has establecido, con lo cual ya ejerciste el libre albedrío en cuanto a eso. Ahora, pues quiero salirme de ese marco. También la espiritualidad te da la forma de hacerlo. Ya nos lo está contando Seth. Evolucionar la mentalidad, evolucionar nuestra percepción energética sutil y evolucionar nuestra percepción extrasensorial o multidimensional. Y de esa forma rompemos el marco en el que creemos que estamos. Qué bonito es el juego que nos hemos dado. Dentro de este marco gozáis de total libertad para crear vuestra experiencia, vuestra vida personal en todos sus aspectos, la imagen viva del mundo. Así se llama este capítulo. Vuestra vida personal y en cierta medida vuestra experiencia individual de la vida contribuyen a crear el mundo tal como se conoce en vuestra época. Este mundo, fíjate qué horror, que no sé qué, este mundo no sé cuántos. Este mundo es consecuencia de la interacción de todas las conciencias de personaje que están en él, que a su vez es el resultado del diseño de esas mismas conciencias en otros niveles que fueron estableciendo marcos. Y este es el resultado. Es decir, aquí no hay nada al azar. En este libro hablaremos del mundo subjetivo propio y del papel de cada uno de vosotros en la creación de sucesos, tanto privados como compartidos. Este libro habla Seth 3, viéndolo así despacito, desmenuzándolo y reflexionándolo, es impresionante la información que puede proporcionar y la elevación de conciencia y la motivación que puede conceder. Impresionante. En este libro hablaremos del mundo subjetivo propio y del papel de cada uno de nosotros en la creación de sucesos tanto privados como compartidos. Es importante, antes de continuar, que os deis cuenta de que la conciencia se encuentra en el interior de todos los fenómenos físicos. No hay nada que no tenga conciencia subyacente. Y es fundamental que comprendáis vuestro lugar dentro de la naturaleza, nuestra relación con la Tierra y con todos los elementos que, al igual que nosotros, provenimos de esos previos acuerdos de formar el planeta. La naturaleza se crea desde dentro, la vida personal que conocéis surge desde vuestro interior, aunque os es dada. ¿Por quién? Por nosotros en otro nivel. Puesto que sois parte del ser, en cierta manera os dais la vida que es vivida a través de vosotros. Nos damos la vida desde arriba, que es vivida desde abajo, por el de arriba, a través nuestro. Repito, nos damos la vida desde arriba, que es vivida por el de abajo, que es vivida abajo. Nos damos la vida desde arriba, que es vivida abajo, por el de arriba a través nuestro. Esto es lo que quiere decir Seth. Maravilloso. Vosotros creáis vuestra propia realidad. No hay otra regla. Conocerla es el secreto de la creatividad y de la evolución y del aumento de conciencia y de la soberanía, del ejercicio de tu soberanía real. He hablado de vosotros, aunque esto no debe confundirse con el vosotros que a menudo creéis ser. Es decir, solo el ego. Está hablando de nuestro ser interno, no solo la cara visible del personaje que aparece en la fase de vigilia de la vida humana. El ego, no. Vosotros, para Seth, es más amplio que el ego.
ya que el ego es únicamente una parte del yo. Es esa parte experta de la personalidad que trata directamente con los contenidos de la mente consciente, personaje desde que se despierta hasta que se acuesta, y se ocupa más directamente de los fragmentos materiales de la experiencia. Claro, para interactuar aquí, pues eso es, en este nivel físico-material de vigilia, que es un nivel diferente del sueño. El ego está especializado en este. El ego es una parte muy especializada de vuestra identidad superior. El de arriba vive lo de abajo, entre otros elementos, a través del ego. El ego es una parte muy especializada de vuestra identidad superior, una parte que emerge para tratar directamente con la vida que el yo mayor está viviendo a través del personaje. No obstante, el ego puede sentirse aislado, solo y asustado si la mente consciente deja que se escape a su control. El ego puede empezar a ir por su cuenta. Puede empezar por su cuenta. Y al decisor, en términos de teoría de un curso de milagros, y al decisor le puede jugar malas pasadas si el decisor no lo domeña. El ego es como un perro que tienes que llevar atado con una correa, un perro fiero. Un perro, pues ya sabemos cómo puede llegar a ser ese perro. Si se te suelta el perro, pues fíjate, entonces tienes que llevarlo bien atado. El ego es necesario para vivir la experiencia física, pero controlado por el decisor, no suelto, desatado completamente. El ego y la mente consciente no son lo mismo. El ego y el decisor. Esto ya lo sabemos por otras revelaciones. El ego está compuesto de varios fragmentos de la personalidad. Es una combinación de características siempre cambiantes que actúan como una unidad y constituye la parte de la personalidad que trata más directamente con el mundo. Efectivamente, el resultado final de todo el diseño realizado por las conciencias en este planeta Tierra es un mundo con unas características. Y para sobrevivir e interactuar y desarrollarte y realizarte y expresarte y evolucionar en ellas es necesario el ego. Hasta que finalmente esa evolución te permite no necesitarlo ya nada más que para las cuestiones prácticas, es decir, bien atadito con la correa y no suelto como lo solemos llevar habitualmente. La mente consciente es un excelente atributo perceptor, una función que pertenece a la conciencia interna. La mente consciente del personaje es una función. El de arriba vive a través del de abajo, con una función que tiene el de abajo, que es la mente consciente, que en realidad está sirviendo al de arriba. Es un excelente atributo perceptor, una función que pertenece a la conciencia interna. Pero en este caso se vuelve hacia afuera, al mundo de los sucesos. A través de la mente consciente, el alma mira hacia el exterior. El de atrás, el de arriba, el más profundo, a través de la mente consciente, mira a esta experiencia física. Si se le deja en paz, percibe con claridad. Si se deja en paz a la mente consciente, percibe correctamente. Si se lleva al perro atado, si al perro se le suelta, la mente consciente empieza a percibir incorrectamente. En cierta manera, el ego es el ojo por el que la mente consciente percibe, el foco a través del cual observa la realidad física. Pero la mente consciente cambia automáticamente su foco a lo largo de la vida. El ego, aunque parezca igual, siempre cambia. Las dificultades surgen cuando la mente consciente adopta una dirección fija,
¿O permite que el ego asuma algunas de sus funciones? Ah, lo has desatado, ya no le tienes controlado. Está haciendo contigo lo que él quiere. En ese momento el ego permite a la mente consciente trabajar en ciertas direcciones y bloquea su conciencia en otras. El ego toma el mando y hace lo que quiere con la mente consciente. ¿Quién está dominando la experiencia humana? ¿La mente consciente como función del ser interno o el instrumento que utiliza para relacionarse con el mundo, que como lo ha desatado, ha perdido el control de él? Y va en las direcciones que le interesan y bloquea su conciencia en otras. Así pues, desde vuestra identidad superior formáis la realidad que conocéis, desde arriba a través de los instrumentos de abajo. Depende de vosotros hacerlo con alegría y vigor, despejando la mente consciente, de modo que el conocimiento profundo de vuestra identidad superior pueda crear expresiones jubilosas en el mundo de la carne. Este párrafo es para remarcarlo. Así pues, desde vuestra identidad superior formáis la realidad que conocéis. Depende de vosotros, la mente consciente, que es el personaje que utiliza el ego para relacionarse con el mundo, pero está un poco por detrás. Depende de vosotros, el decisor, formar la realidad que conocéis con alegría y vigor, despejando la mente consciente que tenga a el ego bien atado, de modo que el conocimiento profundo de vuestra identidad superior, de modo que nuestro ser interno pueda crear expresiones jubilosas en el mundo de la carne. Y esto se consigue con el final de la evolución espiritual, que es la expresión de tu divinidad en la vivencia humana, el Cristo en ti. Fin del dictado. Pues bien, aquí dice Seth que acaba en esa sesión con Jane de dictar el libro en ese momento, por ese momento. El libro permitirá a los lectores educarse a sí mismos y llegar a un público mucho más numeroso y ayudará a más personas de las que Rupert, Jane, podría reunir por sí solo, o más de las que yo podría ayudar con sesiones individuales. Está diciendo Seth, es muy bueno que escribamos este libro. Fíjate, 53 años después, aquí estamos beneficiándonos de que Jane hizo caso a Seth cuando le dijo, vamos a escribir un libro. Si tenéis preguntas, podéis hacerlas. Y ya acaba Rob diciendo, pregunté a Seth su opinión acerca de la visita reciente de un joven científico de un estado de la costa oeste. Jane, como Seth y como ella misma, empezó con buen pie al sintonizar con cierta información técnica. Yo creía, no obstante, que Jane necesitaría una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, regular y durante varios años, posiblemente, hasta que hiciera pleno uso de las facultades en un campo tan especializado. Bien, debió llegar un científico y le propuso a Jane una serie de cosas y Rob no lo veía muy claro. El efecto de la visita fue bueno, particularmente para Rupert. Llegaremos a sus preguntas científicas. Para la seguridad de Rupert, Jane, quise que este libro empezara apropiadamente. En algunas sesiones prescindiremos del dictado de vez en cuando, pero el proyecto principal será el libro. En las sesiones que tengamos, dice Seth, en el futuro, hasta que no terminemos el libro, la mayor parte de las sesiones las va a ocupar dictar el libro. Bien. Más adelante, cuando comentemos los desastres naturales, tomaremos como ejemplo el material sobre la inundación, lo que les ocurrió a Jane y a Rob allí en Elmira, que se inundó, en fin, pues el barrio porque se desbordó un río y entonces ellos reaccionaron de una determinada manera. Seth hablará sobre todo eso. De este modo, otras personas podrán emplear y utilizar este material. Pues bien, aquí acaba este capítulo 1, la imagen viva del mundo, y esta sesión 613. Se avanza lento porque ya estáis viendo la profundidad de los conceptos que está dando Seth, lo interesante que es, lo clarificador que es, pero bueno,
más vale ir avanzando lentamente y comprendiéndolo todo en profundidad que no hacer una lectura a vista de pájaro y dejar la explicación igual que si lo leyese uno directamente. Tendrá que ser así. Para la siguiente sesión empezaremos el capítulo 2, realidad y creencias personales, siempre aumentando en interés, todo lo que dice Seth. Eso será en otro momento. Hasta entonces, prospector.